Artículo número 59. ¿Cómo hacer para ser limpios del pecado por siempre? Filipenses 2, 5 y 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Buenos días. Hoy estudiaremos el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Si comparamos la sabiduría y la fuerza de un hombre con la sabiduría y la fuerza de una hormiga, podemos darnos cuenta que la diferencia es demasiado grande. Supongamos que a las hormigas se les aproxima un peligro muy grande y alguien les quiere avisar de ese peligro. Por más que les hable en diferentes idiomas, por más que les grite o les cante, las hormigas seguirán su vida como si nada pasara. De pronto a alguien se le ocurre una idea genial y dice: ya sé qué hacer, me convertiré en una hormiga e iré a ellas y les hablaré en su idioma, así podrán escucharme. Entonces se transforma en hormiga y va y les advierte del problema que se avecina. Ellas no le creen y le preguntan que cómo sabe eso. Ella les contesta: soy un ser humano que se transformó en hormiga para salvarlas. En aquel momento todas las hormigas comenzarán a reírse y se dirán unas a otras que aquella hormiga se ha vuelto loca. Quizá esta ilustración no sea la mejor y hasta parezca un poco aburrida. Sin embargo, esto es exactamente lo que le pasó a Jesucristo. La Biblia registra lo siguiente. Leamos Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Un día, por la sabiduría de Dios, se decidió que el Verbo de Dios, el cual es el mismo Dios, tomara forma humana y vendrá al mundo a salvar el pecado. Antes de regresar a su forma original de Dios, pagará por el pecado y dejará establecido que el único camino para que los humanos puedan pasar la eternidad con Dios era la fe en aquel hombre de nombre Jesús, vino del cielo, que en verdad es el Hijo de Dios y que además de esto puso fin al pecado de la humanidad. A continuación presentaré pruebas irrefutables. Las pruebas las puedo dar porque está escrita en la palabra de Dios, pero lo que no puedo dar es la fe. Esta dependerá de usted. Leamos Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí dice que en el principio era el Verbo, es decir, la palabra que salía de la boca de Dios era el mismo Dios. Leamos Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí, Él es el Verbo, dicho de manera clara y específica. Dios hizo todas las cosas por medio de su palabra, el Verbo. Leamos Génesis 1:1-3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ya vemos con claridad cómo es que Dios hizo todas las cosas por medio del Verbo. Repito, el Verbo es Dios mismo. Preste mucha atención a lo siguiente. Leamos Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí queda aclarada la transformación del Verbo en carne humana. Dios, por su inmenso poder, hizo que su palabra se convirtiera en un humano, en el vientre de aquella mujer bienaventurada de nombre María. De esto se dice lo siguiente. Leamos Mateo 1:21. Y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quizá ahora podamos entender lo que dicen los versículos que estamos estudiando. Que Jesús, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios,
y que al despojarse de todo se convirtió en forma de hombre, y aun estando en condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta llegar a la cruz. Mi amigo, mi amiga, respóndame una cosa. ¿Dirás que eres pecador? ¿Le dirás a Dios que no le crees que su Hijo quitó su pecado? Dios te contestará que no se acuerda de tu pecado, pero serás arrojado al infierno no por tener pecado, sino por no creer que ya no lo tienes. Leamos Juan 16:9. De pecado por cuanto no creen en mí. Hasta la próxima.